través de ustedes damos a conocer al pueblo de México la decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas. Es decir, esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho, sin afectar intereses de las empresas y de los financieros. Es buena noticia el que se haya optado por la construcción de 2 pistas en Santa Lucía. Antes que nada, estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. Cuando hay democracia, no existe la corrupción. Eso, destacaría yo, es lo más importante. Pero también subrayo 3 cosas más. Primero, que es viable desde el punto de vista técnico el construir este nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Si ustedes recuerdan, había la polémica, incluso dictámenes en el sentido de que no podían funcionar, operar
el actual aeropuerto y Santa Lucía por interferencia aérea. Está demostrado que no existe ningún problema técnico, que pueden operar los dos aeropuertos. Para no interferir durante la consulta, porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes de el inicio de la consulta. Era necesario saber a ciencia cierta si se podían operar los dos aeropuertos. Y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre este asunto. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo: la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza. Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los dos aeropuertos. Es muy importante también destacar de que de esta manera se salva el lago Nabor Carrillo y no se van a ahuyentar los patos, las aves. Esto es un triunfo para el movimiento ambientalista. También es importante decirles que en términos económicos el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100,000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos. Esto es lo que yo quería informarles en términos generales, agradecerles a todos los que participaron en la consulta, los que fueron a expresar su punto de vista a favor o en contra. Es un ejemplo de democracia. Se expresó la voluntad de los ciudadanos. Volvimos a dar el ejemplo a nivel mundial. Ahora vamos a iniciar ya los trabajos para
resolver en muy poco tiempo, en definitiva, el problema de la saturación del aeropuerto. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en 3 años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Van a estar construidas las 2 pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión. Un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México, Toluca, para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en 3 años vamos a tener operando 3 aeropuertos para resolver el problema. Ese es mi compromiso y vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a arreglos. Y en todo caso se va a actuar, repito, con apego a la legalidad. El ingeniero Javier Jiménez Espriu va también a dar más información sobre este tema tan importante y ya iniciar los trabajos para no perder tiempo y resolver, repito, en definitiva, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente electo. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy ha concluido un gran ejercicio de democracia participativa. Esta consulta ha sido un ejercicio inédito de derecho a expresarse que, consagrado en la Constitución, tiene todo mexicano. Ha constituido una oportunidad extraordinaria para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de una obra de infraestructura muy importante y escuchar los diferentes puntos de vista, preocupaciones y expectativas de todos los sectores de la sociedad mexicana en todo el territorio nacional. La preparación de la consulta, los procedimientos para la valoración de las respuestas y las propuestas y la decisión que ahora ha anunciado el señor presidente electo constituyen una muestra clara de la vocación democrática del gobierno electo y un paso fundamental en el involucramiento de la población en la toma de decisiones trascendentales, en un clima de igualdad y de respeto. La consulta, como todos ustedes saben, se inició el pasado 2 de julio con la formación de un grupo de transición coordinado por el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que estudió la información oficial que le proporcionaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Se enriqueció con entrevistas con constructores que están participando en la obra del nuevo aeropuerto, con vecinos del polígono y con comunidades de los municipios y pueblos que se sienten afectados por las obras. Continuó con la solicitud del licenciado Andrés Manuel López Obrador a diversas agrupaciones de ingenieros para evaluar las alternativas y con la invitación a los empresarios, a través de sus cámaras, para dar sus puntos de vista. Con la celebración de múltiples foros temáticos de consulta y debate, organizados por el propio gobierno de transición, por organizaciones de empresarios y de la sociedad civil, por diferentes medios de comunicación que le dieron una amplia difusión en programas de televisión y radio y con entrevistas a expertos,
con la aportación de estudios sobre los diferentes aspectos vinculados con la problemática del caso. Toda la información obtenida se puso a disposición de los ciudadanos, sin excepción, en una página de la red que para tal fin fue habilitada. Es decir, se ha tenido en este periodo de consulta un proceso de información y debate intenso y extenso que culminó ayer 28 de octubre con una amplia y democrática consulta ciudadana realizada durante 4 días en todo el territorio nacional. Agradecemos hoy a todos, medios de comunicación, gremios profesionales, empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y de investigación, que han hecho posible este prolongado e inédito debate nacional para el mejor conocimiento del tema y la mejor información de la ciudadanía. Con la decisión que hoy ha anunciado el señor presidente electo, se creará un sistema aeroportuario conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y un nuevo aeropuerto internacional que se construirá en los terrenos de la base aérea de Santa Lucía, sistema que a su conclusión permitirá atender entre 60 y 70 millones de pasajeros al año. Conformar el sistema aeroportuario tiene 3 vertientes, 2 de efecto inmediato, que son el reacondicionamiento del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca, y la tercera, iniciar los estudios y la planeación adecuada, incluyendo los estudios de impacto ambiental, de suelos, urbano, social y todos los que sean necesarios para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, que deberá dar como resultado un proyecto digno y funcional. Este incluye, desde luego, las acciones complementarias externas al aeropuerto, la atención a las comunidades aledañas que puedan ser afectadas por la construcción, el cuidado del medio ambiente y los temas relacionados con vialidades de acceso y los servicios necesarios como agua y energía. De inmediato se iniciará el estudio de detalle para el rediseño del espacio aéreo, como se anunció cuando fue confirmada la viabilidad de convivencia de operaciones simultáneas entre el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto de Santa Lucía. A la luz de esta trascendente decisión y dentro del marco de la ley, iniciaremos por instrucciones del señor presidente de inmediato un diálogo con las autoridades actuales, así como con los contratistas y otros participantes clave del proyecto en construcción, para determinar el mejor curso legal de acción para la suspensión ordenada de los trabajos, respetando a cabalidad los derechos de todos y, de forma particular, los derechos de los inversionistas y tenedores de bonos que han financiado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, derechos que están salvaguardados y que respetaremos a cabalidad. De igual forma, se revisarán los compromisos con los tenedores de los certificados de fibra E. El financiamiento obtenido para el aeropuerto de Texcoco seguirá garantizado por los ingresos de la TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se cubrirán los compromisos adquiridos y los gastos no recuperables de los contratistas con estricto apego a derecho. Para la inversión en Texcoco, cuyo presupuesto actual se estima en 285,000 millones de pesos, se habían obtenido recursos públicos y de financiamiento por 197,000, faltando por conseguir 88,000 millones. Se han invertido cerca de 60,000, con el 20% de la base actual de la obra, y se estima que puede haber gastos no recuperables a pagar por algo menos de 40,000 millones. Pero, como ha mencionado el señor presidente electo, independientemente de un ahorro, se rescata la inversión que existe hoy en el aeropuerto Benito Juárez y que no es menor de esas cantidades. La inversión total para el conseguimiento de los 2 aeropuertos del sistema y la construcción del de Santa Lucía será menor de 100,000 millones. Garantizamos que este proyecto se llevará a cabo con absoluta transparencia, en forma eficiente, responsable y honesta. Independientemente de estos trabajos,
Buscaremos la coordinación con las autoridades del Gobierno federal, de la Ciudad de México y del Estado de México para atender las urgentes necesidades de infraestructura social básica, educativa y de servicios y mejorar las condiciones de vida en las poblaciones que han sido ya afectadas por la construcción del aeropuerto en Texcoco, así como lo concerniente a solucionar o mitigar los diversos impactos en la zona. Se establecerá, desde luego, una mesa de análisis con expertos de disciplinas diversas y organizaciones ciudadanas para proponer las acciones necesarias para definir el destino del predio del polígono de Texcoco y el posible aprovechamiento de la infraestructura construida, así como las acciones y costos para su restauración ecológica. A partir del 1 de diciembre próximo, estaremos informando con oportunidad y transparencia todas las acciones a desarrollar, tanto para la terminación de los trabajos y la revisión escrupulosa de los gastos y los contratos en su pertinencia y en su obligada transparencia de asignación honorable, como para la instrumentación de los trabajos del sistema aeroportuario elegido. Señor presidente, desde hoy iniciamos los trabajos de acuerdo con sus instrucciones. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, a ver, uno por uno y con 10 preguntas, ¿verdad? Se va a iniciar. Tiene ya la instrucción del ingeniero Javier Jiménez Espriu de hablar con los empresarios, con las autoridades, con todos los participantes en la construcción del aeropuerto de Texcoco, con todos los involucrados en este proyecto. Y si es necesario, también yo los buscaría. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, siempre han mostrado su disposición a apoyar, a cooperar, a que se logre un entendimiento. No tengo de ninguno de ellos información o actitudes contrarias a lo que ha decidido el pueblo, en este caso los ciudadanos que han participado en la consulta. Quiero también agradecer eso, que los empresarios, los contratistas, los involucrados en el proyecto de Texcoco han actuado con responsabilidad. Es decir, no ha habido una oposición a lo que nosotros representamos, al gobierno electo, ni al procedimiento de consulta. Desde luego, hay libertades y han habido manifestaciones de todo tipo, porque esto es consustancial a la democracia. ¿Qué opinión le merece la definición? Segundo. ¿Qué opinión le merece la diferenciación del peso desde una vez que se dio a conocer esa noticia de Santa Lucía? Pues es, diría yo que normal, ya una vez que se informe, se van a tranquilizar las cosas, no es significativo. Les diría que no representó prácticamente nada de alteración y que técnicamente habría que ver si es atribuido a esto, porque durante la consulta se habló de depreciación y en los días de la consulta el peso se fortaleció, pero se hablaba de depreciación. Y muchas veces se dan estas cosas
por factores externos, no necesariamente por lo que se está señalando, de modo que hay que esperarnos, no hay nada que temer. Cualquier recurso legal e impugnación que pueda haber después de esta, digamos, del resultado de la consulta. Le podría decir que no va a haber ninguna denuncia. He estado pendiente, un analista que habló de que se iban a ir a tribunales internacionales, me pareció un poco excesivo su punto de vista, pero respetable. Ahora, los empresarios, los que están involucrados en el asunto, no han manifestado que vayan a presentar denuncias. En el caso que lo hicieran, están en su derecho también. Pero lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo, porque no van a perder. Es decir, se van a respetar los contratos. No es inversión. Es que los consultamos porque ellos... NABLE se llama. Se llama NABLE. Es una empresa de análisis de espacios aeronáuticos. Andrés Manuel, senador Carrillo. El tercero. Se va a expandir el proyecto piloto del Nabor Carrillo para solucionar los problemas hídricos del Valle de México y recuperar el lago de Texcoco. ¿Va a haber un compromiso para recuperar el lago de Texcoco? Sí, vamos a analizar bien. El ingeniero Jiménez Espriu ha planteado que se va a convocar a expertos y a los ciudadanos y a todo el que tenga algo que aportar para ver qué hacemos con el terreno federal del lago de Texcoco que se había ocupado en la construcción del aeropuerto. Desde luego que tenemos que rescatar el lago. Si les cuento la historia o se los dejo de tarea, que ustedes estudien cómo se recuperó el lago de Texcoco durante muchos años, décadas, lo que costó, y ahora por la construcción del nuevo aeropuerto se le tenía que quitar el agua al lago, se les iba a quitar el agua a los patos, se iba a terminar con el lago, iba a tener otro uso. ¿Qué va a pasar con la obra, licenciado? Se va a analizar qué hacemos. Hay muchas opciones. Por ejemplo, eso tiene que ser un eje, un parque ecológico, un parque para lo ambiental, agregando lo deportivo. Es un espacio importante, un gran centro ecológico, deportivo para la Ciudad de México, que incluye los gobiernos del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal. Hoy hablé con Claudia Sheinbaum sobre este asunto. Ella va a establecer comunicación, yo ya lo hice con el gobernador del Estado de México, precisamente para darle un buen uso al terreno. A ver. ¿Cuánto estiman las penalizaciones por frenar el aeropuerto de Texcoco? No sabemos, y es posible que no haya ningún gasto de ese tipo.
A ver, ¿será el fondo de la transición de donde se van a obtener estos recursos para resarcir lo que se le tenga que pagar a los empresarios? es que ya hay recursos. ¿Los del fondo de la transición serán? No. En el fideicomiso que se tiene del aeropuerto hay un respaldo para todas las inversiones. Va a tardar 3 años y resolvemos. Santa Lucía más la conectividad, la comunicación con Toluca, se va a terminar el tren. Yo quiero también informarles para que ustedes hagan lo propio con los ciudadanos. Se dejó de utilizar el aeropuerto de Toluca de manera extraña, inexplicable. Se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca, que tiene capacidad para mayor tráfico aéreo. Hablé con el gobernador del Estado de México. Ustedes hablan muy rápido, yo despacio, yo no hablo de corrido. Hablé con el gobernador del Estado de México y me informó que actualmente el aeropuerto de Toluca, a lo mejor esto no se sabe, tiene 600,000 usuarios, pero su capacidad es de 8 millones de usuarios. Entonces, ahí tenemos posibilidad de atender la demanda que se va a ir incrementando mientras resolvemos en definitiva lo de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Se dicen que es muy costoso el traslado a Toluca. Vamos a hablar con las líneas aéreas y vamos a revisar también lo de el cobro por el servicio de aeropuerto y podemos reducir el TUA en el caso de Toluca. ¿Para qué? Para que cueste menos el pasaje, el boleto. A ver, Sara. Presidente, varias cosas. Preguntarle, por un lado, si ya no hay ninguna duda de que sí es viable Santa Lucía, porque ustedes habían dicho que iban a mandar a hacer otro estudio una vez que se hiciera la consulta. Si se va a hacer este estudio, ¿ya tienen la certeza al 100% de que es viable que opere? 100%. Y hay también suspicacia de el ingeniero Diobó va a participar de algún modo, o qué papel va a jugar en este... No, la suspicacia pues la crearon los que estaban a favor de que se continuara con la obra de Texcoco. Esto es normal, así son estas cosas. Pero ya a partir del día 1 la gente decidió que se hagan los cambios en el país, que ya no decidan unos cuantos, que no haya corrupción. Ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz. ¿No va a participar? No tiene nada que ver el ingeniero Robó, más que su apoyo, que lo agradecemos mucho porque es un técnico de primer orden. No va a ser contratista. Él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia. Entonces, cuento con su apoyo. Claro que no lo ven con buenos ojos los que
que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno. Ya eso se terminó. Yo lo que les diría a esos contratistas y a esos funcionarios corruptos es de que se vayan acostumbrando, que vayan haciendo un ejercicio mental, todo un proceso de readaptación es válido. O sea, ya son otras condiciones. Les molesta mucho, les irrita. Esto es para todos. Todos tenemos que cambiar, todos. Se acabó la corrupción, se acabó el influyentismo. Ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo. Se acabó la corrupción. Esta es una muestra. No se permitieron presiones de nadie. Aquí queda de manifiesto de que hay una división desde ahora clara. Hay una frontera entre poder económico y poder político. El gobierno que está por iniciar su mandato es para todos, no es para un grupo, no va a ser un gobierno al servicio de una minoría, es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación, les guste o no les guste. Todo esto que crearon de ambiente, de zozobra, de miedo, de los mercados financieros, imagínense el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a eso aspiramos, supeditado a mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio. Entonces se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y poder político la toma el que el gobierno esté secuestrado solo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos. Y yo estoy seguro que se va a ir entendiendo, cuesta trabajo, porque todavía no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico. Pero ya viene lo nuevo. A ver. Señor, ¿a qué se refiere con que va a respetar los contratos? ¿Esto quiere decir que los actuales inversionistas del nuevo aeropuerto van a construir Santa Lucía? Es probable. La repartición y las licitaciones. Es probable porque se analiza qué tipo de contrato, ¿sí? Hasta dónde han cumplido. El que ya terminó el contrato y se le pagó, pues ya puede participar en una nueva licitación. Pero si está por concluir el contrato o no ha iniciado o está en proceso, se habla con el empresario contratista y se puede llegar a un arreglo. Vimos que la concesión de Santa Lucía. Se fueron de Toluca. ¿Quién va a tener la concesión de Santa Lucía? Se fueron de Toluca. ¿Cómo van a lograr que todas las ¿Por qué las aerolíneas encuestas salieron inviertan en diferentes a la consulta? ¿Quién va a tener la concesión de Santa Lucía? El gobierno de la República. ¿No la va a tener el grupo aeroportuario? No. Bueno, sí, pero la verdad que es el gobierno de la República. ¿No hay posibilidades de que se vaya a... No necesitamos
recursos adicionales. O sea, porque nos va a costar 70,000 millones el hacer las dos pistas en Santa Lucía y la vía de comunicación entre el actual aeropuerto y Santa Lucía. Nos va a salir... ¿Mande? Los bonistas seguramente van a pedir la aceleración de los 6,000 millones de dólares. Si lo piden, ¿de dónde va a salir todo esto? Está en el fondo, en el TUA. El fondo y el TUA. Se le regresa, está en el TUA. ¿Cuánto tienen en este momento en ese...? Hay alrededor de 80,000 millones de pesos. Ellos son como 4,000 millones de dólares y los 2,000 adicionales. TUA. Hay TUA, hay manera, no hay ningún problema financiero. No, no, porque se mantiene la base aérea, o sea, no se desaparece. Eso es muy importante también, qué bien que lo menciona. O sea, se mantiene la pista, que lleva 50 años y no ha sufrido ningún desperfecto. No hay hundimiento en Santa Lucía, no se hunde. Pero ya no me quiero meter más al tema. Ahora, los que viven ahí van a tener opciones, van a tener alternativas. Estamos también analizando lo de otro proyecto que tiene que ver también con las Fuerzas Armadas, lo de la fábrica de pólvora, son alrededor de 100 hectáreas, hay viviendas ahí, hay viviendas. Entonces, todo esto lo vamos a resolver. No tenemos ningún obstáculo. O sea, estoy optimista. No tenemos nada que limite, que impida de que en 3 años se resuelva el problema para 40, 50 años hacia adelante. Esto ya lo vamos a ver nosotros. 3 más. A ver, ella y luego tú. ¿Podría haber otros acuerdos con los empresarios que no quieran continuar la obra en Santa Lucía, otras obras? Sí, sí. Hay muchas opciones. Muchas opciones, porque va a haber mucho trabajo. Miren, proyectos que se van a impulsar en este sexenio suman alrededor de 30,000 millones de dólares, porque va a crecer la economía del 2 al 4. No ha crecido la economía en todo el periodo neoliberal. ¿Y saben por qué no ha crecido? Entre otras cosas, por la corrupción. Sin corrupción es como un punto más de crecimiento, cuando menos. O sea, como dicen los técnicos, al quitar el componente de corrupción, le agregamos de manera automática al crecimiento económico un punto. Entonces, va a haber crecimiento, va a haber mucha obra sin corrupción. Presidente, ¿por qué para el Tren Maya no va a haber consulta? Sí, hay consulta. ¿Cómo va a ser? Se está llevando a cabo la consulta. También no hay ningún problema en todos los casos. El que se requiera, pero además les adelanto. ¿Consulta con urnas? Con urnas, como fueron ahora. ¿Con el INE? Eso habría que verlo siempre y cuando sea de conformidad
con lo que establece el artículo 35 de la Constitución, que se va a modificar para que se quiten candados. Porque cuando nosotros quisimos hacer la consulta sobre la reforma energética, ¿sí?, se nos negó el derecho, porque hay un candado donde se establece que ninguna consulta es válida si afecta al presupuesto. Una cuestión abstracta. ¿Qué cosa afecta y qué cosa no afecta al presupuesto? ¿Quién lo decide? Entonces, lo usaron de pretexto para que no se le consultara a los ciudadanos. Miren lo que hubiésemos evitado. No se hubiese aprobado posiblemente la reforma energética y no estaríamos padeciendo de la crisis energética que estamos padeciendo actualmente. Pero como prevalecieron los intereses de las minorías, tenemos que aguantar la crisis energética, lo que significó el aumento en el precio de los energéticos, los gasolinazos y ahora la caída en la producción petrolera, que por cierto, de eso no se habla. Todavía estamos esperando una explicación de quienes defendieron a capa y espada la reforma energética. Entonces, regresando al tema, se va a modificar el artículo 35 de la Constitución para que no haya candados y que los ciudadanos puedan solicitar consulta y que se faciliten las cosas y no tenerle miedo a la democracia. Mande. ¿Se nos pueden dar detalles del carril confinado, por dónde iría, y si va a haber otras obras de infraestructura para conectar este? Sí, vamos a, si les parece, en una semana les presentamos ya más a detalle todo el plan, si les parece. Presidente, Hago ese compromiso con ustedes y terminamos con... Nada más, por último, una cosa, usted está hablando de los inversionistas, de que el Estado mexicano no se puede someter a lo que digan las bolsas, pero los ciudadanos comunes y corrientes, San Juan Pueblo, ¿puede estar tranquilo con la decisión que se tomó? ¿O es que usted hace un análisis, una revisión a la bolsa, que incluso hay quien habla del error de octubre? el CCE también dice que los engañó, presidente. Mire, decirle a los ciudadanos mexicanos que fue lo mejor, de lo mejor, que es motivo de alegría, así como se los estoy diciendo, no exagero. El CCE dice que Fue una muy buena decisión que tomaron los ciudadanos y que nosotros respaldamos porque vamos a gobernar obedeciendo. ¿Por qué las Señor, los empresarios ahora dicen que usted estaría dispuesto a asumir las responsabilidades jurídicas. ¿Cómo? Los empresarios ahora están diciendo que ayer en sus pronunciamientos que usted sería responsable jurídico. Acepto todo, no. Claro que sí, no, ningún problema. El que nada debe, nada teme. los engañó, presidente, como dice Castañón. No. Yo no engaño a nadie. Yo hablo con la verdad. Yo tengo autoridad moral. Para los tenedores, y acepta las responsabilidades a mediano o largo plazo. A ver. Para reembolsar a los tenedores de bonos de aeropuerto, ¿el negocio habrá pagos o plazos o hay fondos para pagar el capital completo? ¿Cómo se marcha el contrato o les pedirán un descuento o cómo van a tratar? No hay descuento, se les va a liquidar completo si así lo deciden. No tienen ningún problema los inversionistas y los empresarios. Y ganó la democracia y ganó el pueblo de México y viva México.